Entonces empiece contigo. ¿Cómo se llama? José Agustín Y el apellido. Berenguer. José Agustín Berenguer. Yo me llamo Juana Concepción, pero me firmo siempre Juana C. Berenguer. ¿Por qué estamos haciendo el Ese es el video? problema. Por los 100 años. For the 100 years. Bueno, estamos celebrando que ha sido esto como si hubiese sembrado una semilla y esa semilla fue prosperando hasta que creció y dio frutos. 17 años y ella 14. Iba, Cuando la conocí. yo lo conocí a él frente a la casa de mi tía, que había una tienda muy grande de todos, de todo se vendía ahí. Y ahí lo conocí a él en esa tienda. En esa tienda él vivía y vivían los empleados y había quien le cocinara y todo. Y ahí en esa tienda yo lo conocí a él. Todavía existe el lugar, porque ya eso se llamaba La India. Yo iba allí a la tienda a comprar porque había de todo en esa tienda. Entonces iba a comprar y él estaba trabajando ahí. Cuando empezó a trabajar ahí, bueno, primeramente, él como perdió su padre cuando tenía 8 años, entonces él se fue a trabajar a esa tienda. Y entonces allí fue donde nosotros nos conocimos y empezamos ahí como a los años y pico, como a los 2 años. Entonces, de verdad no hicimos novio. Entonces, yo estaba como en la escuela estudiando, pero mi padre nunca quería que hubiese celebraciones ni cosas. Y entonces fue que nos casamos. Yo trabajaba en la tienda y la tía vivía en el frente. Y ella visitaba la tienda y ahí fue donde nos conocimos. No, era amor a la primera vez. Estaba muy joven y me enamoré. Eso fue todo. No me acuerdo lo que hacía, que como llegó el año 34 me casé. Y nos visitábamos también. Sí, en la casa de la Visitaba tía. la casa de ella. Sí, en la casa de la tía. Sí. Sí. No, de la mamá de ella. La mamá de... ¿Tú la visitaste a ella? Sí. La Y casa. entonces yo iba a su casa. Sí, háblele a ella. Sí. Yo iba a la casa de ella a visitarla los domingos, cuando permitían, los viejos. Porque antes permitían, no era todos los días como aquí. Tenía las horas y los días. Ahí hasta que nos casamos. No, mi papá era un hombre muy bueno para su familia, pero en ese tiempo era muy recto. Además, la economía no era buena. Nosotros nacimos de una familia muy humilde. Mi padre era un panadero, hacía todas clases de dulce, pero fuimos 10 hermanos, pero él tenía que trabajar de noche y en el día, ganando muy, muy poco sueldo. Nunca pasamos hambre porque fue muy buen padre. ¿Tú te acuerdas del primer beso? Sí. De eso no me acuerdo. He said, I don't remember. ¿Tú te acuerdas del primer beso? En aquel tiempo, Mira de ella. En aquel tiempo para dar un beso era peligroso. Te ponían todos los muchachos y los viejos al lado, no te dejaban solos. Era la forma de él y había que respetar. Así nos criamos a nosotros. Sí, sí me recuerdo cuando él fue el que me besó a mí primero. ¿A dónde fue? Bueno, fue en la casa en la casa mía, porque yo vivía también, muchas veces me pasaba los tiempos frente a donde él trabajaba, que vivía mi tía. Bueno, todo eso fue
con el tiempo, como 2 años, entonces fuimos al juzgado. Allí en ese tiempo, como no íbamos a celebrar boda ni nada, fuimos allí al juzgado y nos casamos allí. Y ahí pues que empezó. Viví entonces con mis padres muy poco tiempo, porque él entonces cambió de ese trabajo y empezamos a luchar día tras día sin tener nada. Pero empezamos con esto, como en un lugar que pusimos, que allí le llamaba, bueno, un lugar que usted alquila y trae las cosas vegetales y todo. Ese fue cuando empezamos nosotros a levantarnos. En ese tiempo, pues, nació mi primer hijo, que como a los 2 años o 3, entonces tuvimos mi primer hijo. Y así pues empezamos, siguieron después mis hermanos y todo en eso, hasta que empezamos a trabajar en otras cosas. Pasaron los años y entonces tuvimos después una panadería. Le pedí la mano y cuando llegó el día de casarnos, pues nos casamos. Un vestido hecho por alguna amiga, fuimos y nos casamos, que ese vestido y todo quedó cuando vinimos de Cuba, porque uno se mudaba para otro lugar y así fue pasando el tiempo. Bueno, era junto ahí la familia y los que quedaban, no mucho. Hicimos una comida y así fue, pero no nada de... Vivimos con los padres, pero muy poco tiempo, porque cuando empezamos a levantarnos con algo, como le dije, entonces nos mudamos para una casa chiquita, porque el alquiler era muy bajo, y entonces nos mudamos y seguimos luchando. Bueno, teníamos nuestro cuarto ahí y el viejo se llevaba muy bien conmigo. Me sentía bien todo el tiempo que estuve ahí. Sí. Cuando tuvimos a Remy. Sí, hasta que me casé, porque no permitían que los dependientes se casaran. Pagaban muy poco. Y sabía que no podíamos tener una mujer. Sí. Tuve que irme del trabajo a buscar otro. ¿Y a dónde fuiste? Trabajé en la mina, una mina que había en el pueblo, cerca del pueblo, de mineral, y sacaban. Like a coal mine. Yo trabajaba en todo lo de la casa porque imagínate, la familia fue creciendo y fuimos muchos. Yo, cuando mi mamá tenía el primer hijo y todo, pues yo era la que lavaba, tenía que lavar, hacer unos paños que se hacían para entonces. No es como hoy, que tienen eso. Había que hacer los paños de la tela esa, para los niños, para todo, sus baberitos, sus cosas, y nos enseñaron. Y así, pues fuimos. Y después, cuando fui a la escuela, también, entonces me fui superando más. Después de eso tuvimos, después de ya grande, ellos, cuando chiquitos, ellos empezaron en una escuela que le llamaban la cartilla, que era el ABC, esas cosas que le enseñaban a los niños. Y de ahí pues todo fue subiendo hasta que tuvieron su edad, fueron a muy buenos colegios, porque ya ya es un tiempo más mejor de economía y de todo. Y fuimos subiendo, ellos estudiaron en muy buenos colegios. Y hasta que ya fueron, como ahora, que todos se han graduado. Mi hijo se graduó
el segundo. El otro estudió, ¿qué fue? Para un momento. Un momento. No, las cosas de los libros. Sí, Sí, el mecánico, yo estaba con él para darle herramientas y esas cosas. Hey, Es lo que yo hacía. El trabajo duro era para el mecánico. hey. Yo era el ayudante nada más, no hacía nada. los sentidos, como dije anterior, de empezar a levantarnos por la familia que íbamos teniendo. Yo tuve 3 hijos, una hembra y 2 varones, que mi anhelo era que ellos estudiaran y pudieran seguir adelante. Y así mismo ha sido. Fueron como 2 años, sí. Y ya llegando a los 2 años. Bueno, bien duro porque teníamos que empezar a luchar por él, como le dije antes, con la cuestión de mi mamá. Fueron muy duras, pero seguíamos adelante, buscando, y llegaron, todos han llegado a llevar una vida mejor y a estudiar, porque él puede mencionarle todo mi otro hijo, que se llama John, y mi hija tuvo también, oye, no. You can hand him the picture and Cuerda. Ya tú sabes, estaba muy joven, pues, contento de tener un hijo. De tener un hijo para cargar responsabilidad. No sentía nada, Hey, contento de los muchachos, no sentía nada mal, sí. me sentía bien. Bueno, yo lo que quería era seguir luchando los dos, porque para mí fue duro después que empecé a tratar de que pudiéramos levantarnos más, y así mismo fue que llegamos a tener una panadería, llegamos a tener antes de eso, él trabajó en una fábrica, que no lo dijo ahí. Después de eso, él trabajó en una fábrica que puede decirle el nombre y todo. De eso tengo la bulla de la fábrica, de 12 años en Delaware. En ese tiempo que ellos nacieron, era una vida diferente ahora. Sí. Sí. Había mucho respeto, el muchacho no andaba en la calle. Bueno, muchos vicios que hay hoy, que antes no existía eso. Sí. Viví una vida tranquila. Y- No me dio un problema nunca. Bueno, siempre que uno decía que yo quería más uno que a otro, Sí. es lo que yo siempre pensaba. Elma y Ajemi decían que yo quería más Juaniquito que a ellos. Eso pasa luego entre los hermanos. Ellos, bueno, cada uno tenía su forma, pero ellos eran muy unidos. No había ese pleito y esa cosa, y fueron creciendo así, y así ha sido hasta que todo el hogar se formó completo. En esos tiempos los padres vivían más tranquilos, porque no había tantos vicios como hoy. Los muchachos se podían domar bien, Ujú. lo manejaba bien porque no había lo que hay hoy. Hoy hubo una perdición con la droga y toda esa cosa, que antes no había eso. Cuando Machadato, Machado. Yo nunca fui a asuntos políticos, porque era muy joven. Y los gobiernos eran, bueno, como todos los gobiernos. En esa parte no había problema, Mi- estábamos bien. bueno,
cuando eso fue muy duro y la economía fue muy mala cuando Machado, porque recuerdo, bueno, se formó eso y llegaron a tomar lo que fue cuando ellos tuvieron que emigrar a Estados Unidos y dejar todo. Que me quiero acordar del esposo de Lucy, el que tocaba en eso se me ha olvidado un poco, pero fue duro la economía. Yo recuerdo que fue terrible porque él lo tumbaron a Machado. Y entonces toda esa gente emigraron para Estados Unidos. Entonces fue cuando Elsie Arnaz se casó con Lucy y fue otra vida allá. Entonces vino otro presidente. ¿Quién fue? Fue muy duro. No me acuerdo porque hubieron varios presidentes, no me acuerdo bien el nombre, pero fue dura la economía, muy dura, sí, cuando ese tiempo. Yo te puedo decir mucho de eso. Ok, hable. Sí. Yo creo que son cosas más o menos iguales. Sí, No. ok, hable. Cuando Batista empezó, porque él no tenía ninguna educación ni nada, pero llegó a ser presidente. Pero fue horrible aquello, como fue, porque mataban estudiantes y todo. Fue cuando mi hijo vino para este país. Entonces estuvo aquí en Estados Unidos porque él también quería estudiar. Ya son grandes, como le estoy hablando, ya pasó la niñez, ya pasó y le estoy hablando al gobierno. Y entonces se fueron al campo y se iban los estudiantes, todo. Mi hijo quería irse con ellos porque entonces querían tratar de tumbar a Batista. Y ya después todo fue distinto porque fue horrible. Nosotros tuvimos muchos estudiantes que tuvimos que esconderlos y otros murieron. Nosotros tenemos un libro sobre todo aquello, que lo tiene mi hijo, de todo lo que se pasó allí. Fue muy horrible, hasta después que vino, entonces, Grau, creo que fue que vino, de la educación. Sí, cuando ellos por sus primeros años que empezó, pues todos tratamos de que ellos pudieran estudiar. Y así fue, pasaron los años, mejoramos nuestra situación, lo mandamos a buenos colegios. Estuvo en un colegio internacional que había en el pueblo de nosotros, muy grande, los colegios internacionales. Había maestros, no me recuerdo bien el nombre ahora de una de las directoras, que fue muy buena. Entonces, toda esa enseñanza y se graduaban, entonces iban para la universidad. Eran los colegios internacionales del Cristo. Entonces, yo también mandé a mi hija después, cuando siguió mejor la situación, que tuvimos la panadería, que tuvimos ciertos negocios y pudimos mejorar nuestra vida. Y mis hijos pudieron estudiarse. Mi hijo Argemi estudió, ¿cómo se llamaba esto de comercio? De comercio, que no me acuerdo cómo decían en Cuba. ¿Sí? Entonces mi hijo fue a la universidad, se graduó en Delaware en el año, ahora no me acuerdo bien, porque luego, como estoy un poquito nerviosa, me pongo. Pero entonces también él quiso estudiar medicina. Él estuvo en Temple University, pero no pudo seguir por situaciones que
que no siguió estudiando, pero no pasó su board. Pero tuvo un máster, se mudó de la familia porque ya él se había casado y todo, a North Carolina. Y estudió, cogió el máster en Chapel Hill, el máster degree. Bueno, había ciertas cosas, pero no como aquí. Sí. En esos tiempos la medicina, todo eso había avanzado, ya era otra vida distinta. Entonces, no había problema por la medicina. El que podía, había 3 o 4 centros que tú pagabas mensual y tenía el servicio. Sí. Y después estaba el hospital civil. En el problema de salud no era costoso. Éramos socios del Centro Gallego y por bueno, tengo el carnet todavía, los que pagábamos nosotros, y teníamos todo cubierto, médico y todo. ¿Cómo era? Bueno, eran como 2 pesos y pico al mes. Como 2 pesos y pico por persona. Ya hoy no existe eso. Que estudiaran, porque mi hija también estuvo en un colegio de señoritas interna en Jamaica, estudiando. Entonces, mi hijo, como le dije, se graduó en el máster, porque ya él tenía su familia, se fueron a vivir allí, y ella era secretaria allí también en Duke University. Ella tuvo la esposa de él. Y entonces, pues así fue. Mi hija estuvo en Jamaica, regresó de Jamaica, porque voy hablándole ya de cuando nos levantamos de todo. Entonces hizo unos cursos en la universidad y fue cuando regresó de Jamaica, que estaba internada en un colegio de señoritas que iban de todos los lugares. De Caracas, de Miami, de todo, era internado. Fue muy lindo aquello. Entonces ella fue al hospital, entonces trabajó ahí de secretaria en Delaware, en terapias de cáncer, que eso la hizo sufrir mucho porque vio muchos niños y muchas cosas. Entonces ahí fue cuando... Después, cuando una de sus hijas, porque ellos tenían que viajar mucho, estuvo estuvo en Francia, porque el esposo de ella también me ha adelantado con esto para poderle, porque es muy largo, y entonces muchas cosas se me olvidan. Fue cuando mi hija, trabajando ahí, pues se enfermó. Entonces ella había ido allá donde estaba destacado el esposo de ella, porque él tenía que viajar mucho. Y fue cuando ella se enfermó ahí después del hospital y de cáncer. Nada más me duró 3 meses, mía.